esta tarde a participar en la clausura de este importante encuentro sobre el desarrollo del sector privado. Esta es la 12ª ocasión, secretario, que en el marco de esta cumbre hemisférica tenemos estas reflexiones. Y yo quiero hacerlas de la siguiente manera. No hay duda que América Latina ha vivido en las últimas 3 décadas importantes progresos. América Latina ha visto expandir la clase media, ha visto aumentar la expectativa de vida, ha visto mejoras que son evidentes en materia de cobertura de educación y de salud, y también es evidente que hay mucho más sentido empresarial. No obstante, la región también presenta situaciones que ameritan la clara reflexión del sector privado. En primer lugar, nosotros seguimos siendo una región donde hay enormes tasas de informalidad. En promedio, tenemos un 60% de informalidad en la fuerza laboral. Y esa informalidad repercute en la sostenibilidad de los ingresos fiscales de los países, repercute en la calidad de los sistemas de salud, repercute en la protección para la vejez y repercute en abrir mucho más las brechas entre quienes más tienen y quienes están emergiendo económicamente. Bajo esa realidad, también tenemos una informalidad en los negocios. Las cifras del Banco Interamericano de Desarrollo arrojan que más del 60% de los negocios que existen en la región no tienen ni registro mercantil ni registro tributario. ¿Por qué? Porque muchos de los que están en ese periodo embrionario de sus negocios o los que están atravesando por las primeras etapas consideran que la formalización que los lleva a la vida tributaria puede comprometer de manera clara la existencia de sus propios negocios. Y como si fuera poco, muchos de los que quieren soñar con el desarrollo empresarial se tienen que enfrentar a tratos inclementes, donde se les paga a más de 120, 180 días por parte de sus clientes. El acceso al financiamiento para el desarrollo empresarial, que si bien tiene mejoras, sigue siendo apenas algo al alcance de muy pocas empresas. Tan solo 2 de cada 10 empresas nacientes tienen en América Latina un acceso al financiamiento. Yo elevo esta descripción, apreciados amigos, porque lo cierto es que si queremos cerrar las brechas en la región, debemos aceptar, entender y promover que no se logra cerrar las brechas si no hay una visión clara de desarrollo empresarial, si no hay una visión clara de estímulo a la iniciativa privada. Y lo grave, además, es que ha hecho carrera en América Latina 2 tipos de enfoques frente al sector privado. Uno, que tiene que ver con la demagogia, el populismo y los regímenes que satanizan el desarrollo empresarial, donde se demoniza a quien quiere promover el desarrollo de un negocio y termina siendo ubicado en el plano político bajo el esquema de promover la lucha de clases, estereotipado como un rico que está oprimiendo a un pobre. Pareciera que esos debates estaban superados, pero no es el caso, porque son cada vez más las voces en los países que quieren cabalgar políticamente, destruyendo y afectando el desarrollo empresarial. Por eso el primer mensaje que yo quiero compartir hoy acá es que si queremos la transformación de América Latina, tenemos que construir una clase
política y una clase empresarial que no tengan una actitud vergonzante sobre lo que significa el desarrollo de la empresa. Y el segundo elemento, que le ha hecho muchísimo daño a países de la región, es un avance quizás un poco más timorato de esa primera línea, pero que lo que busca es ver al sector privado como una fuente de ingresos fiscales. Y constantemente vemos estados que tienen apetito pantagruélico y que buscan financiarse gravando más a las empresas, haciéndole más doloroso a las empresas el operar en el entorno de nuestros países. Y eso al final lo único que trae es el deterioro de la competitividad, de la productividad y por supuesto un sector privado que no se atreve a invertir o que disminuye sus inversiones o que contrata menos o que mantiene una especie de sigilo cuando se trata de inversiones de mediano y largo plazo por la incertidumbre de caer prisionero de los debates políticos. Yo empiezo por ahí, porque el mensaje más importante para compartir hoy en este foro, apreciado secretario, es que tenemos que hablarle a toda la región con pedagogía. Por eso yo digo que los grandes debates de América Latina hoy no están centrados entre izquierda y derecha, sino un debate entre demagogos y pedagogos. Porque los demagogos son los que pretenden siempre fomentar el odio de clases, creer que el bienestar se genera por decreto, o le hacen apuestas temerarias a la sociedad, buscando la satanización de sectores productivos, únicamente para apertrecharse en discursos que garantizan su ascenso al poder y que terminan convertidos en lo que tantas veces hemos señalado como el pan para hoy, hambre para mañana. Hoy tenemos la responsabilidad única, ineludible, el llamado inmediato a que establezcamos cuáles deben ser esas condiciones que se requieren para el desarrollo del sector privado. ¿Cuáles deben ser esas mínimas condiciones que todos los países abracemos para producir los cambios que se requieren? Y quiero empezar por lo siguiente. El tener una macroeconomía sana debe ser el principal de los elementos. No podemos seguir dejando cabalgar altos niveles de inflación, porque al final del día termina siendo el impuesto más costoso y además la brecha más grande para poder reducir la pobreza, porque se le hace más costoso al ciudadano de a pie el acceder a bienes y servicios. Y si nosotros queremos alcanzar niveles de inflación bajos, también tenemos que plantear sobre la mesa cuál debe ser la condición fiscal en la que operan los estados. Y eso implica que tengamos gasto público debidamente focalizado, un gasto público controlado y que podamos además avanzar hacia niveles sostenibles de déficit fiscal, obviamente apuntando hacia los superávits, pero tampoco nos engañemos. Son demasiadas las necesidades en América Latina como para caer en la ilusión de que se puede construir sobre la base de superávits fiscales permanentes la llegada de los bienes públicos hacia los más vulnerables. Por eso se puede hablar de niveles manejables, sostenibles, controlables y que tengan además un horizonte de reducción en el tiempo. Eso me lleva también a hablar sobre los niveles de endeudamiento. La irresponsabilidad fiscal, que es una de las herramientas favoritas de los demagogos, termina siempre repercutiendo en el desarrollo del sector privado de manera negativa porque aumenta los niveles de endeudamiento y por lo tanto
hace más riesgoso y más costoso el desarrollo de los negocios. Pero ese punto de una macroeconomía sana debe también ser complementado con el sentido de la competencia. Porque lo que necesitamos en América Latina es una visión empresarial de competencia, donde no tengamos esa figura del capitalismo al amparo de los amigotes de los gobiernos de turno, o el capitalismo de los que únicamente se han consolidado como los grandes emporios empresariales y no se promueven políticas para que haya nuevos niveles de emprendimiento. Yo creo que la idea de un capitalismo con sentido social, pero de un capitalismo que también entienda que es a través de la competencia y la generación permanente de iniciativas empresariales como realmente podemos cerrar brechas de manera estructural. Y eso me lleva al tercer elemento: altas tasas de inversión. Una macroeconomía sana y las condiciones para que tengamos startups, para que tengamos iniciativas empresariales, fondos de capital de riesgo, fondos de capital ángel, donde tengamos ecosistemas de financiamiento escalables, replicables, donde apostemos por tener centauros, gacelas y unicornios, términos que hoy ya no son propios de la mitología, sino que reflejan los tamaños de empresas que crecen a 2 y 3 dígitos. Es lo que necesitamos que esté permanentemente en la reflexión de la sociedad. Y eso también me lleva al punto central sobre cuáles deben ser los niveles de tributación indicados para el entorno empresarial. América Latina compite hoy con todos los destinos globales para la inversión. Y hemos tenido una región donde las tasas de tributación para las empresas, cuando se miran de manera agregada con los impuestos nacionales y locales, llegamos a ver escenarios de más del 50, 60 o hasta 70%. Y eso lo único que hace es alejarnos de ser un lugar privilegiado, idóneo y atractivo para que la inversión llegue y se multiplique. Solamente con niveles de tributación que puedan diferenciar el tamaño de las empresas, podemos realmente consolidar esa formalización que queremos se generalice. Solamente si tenemos esos niveles de tributación que reconozcan la diferencia entre las empresas nacientes y las ya consolidadas, vamos a poder ser atractivos para que América Latina gane en el contexto de la cuarta revolución industrial. Y solamente si logramos apropiarnos de las medidas regulatorias indicadas, vamos a poder asumir que el talento se mueve libremente, que el capital se mueve libremente y que es a través de la voluntad política expresada en esa regulación económica como podemos hacer un llamado para que aquí existan anclas de desarrollo empresarial. El quinto punto tiene que ver con la cuarta revolución industrial, apreciado secretario. Hace 12 años el mundo empezó a experimentar una transformación que aceleró y cambió por completo la forma en la que concebimos el desarrollo empresarial. Hace tan solo 12 años nació la plataforma Watson, el primer megarrobot de inteligencia artificial. Hace 12 años empezaron las nuevas evoluciones de la computación en la red y de la computación en la nube, donde surgieron nuevas plataformas adaptables al Internet móvil y donde empezamos a ver progresos disruptivos, como fue el lanzamiento del Kindle o del iPhone. En esos tan solo 12 años, el mundo ha visto cómo cambió la industria de los contenidos originales, cómo cambió la industria de la música, cómo cambió la industria del libro, cómo cambió la industria financiera, donde hoy no existe posibilidad de vislumbrarse como ganador si no tenemos plataformas de fintech que puedan irrigarse para todos los ciudadanos. En estos 12 años hemos visto cómo las tecnologías de la salud
cada vez están más asociadas con la capacidad de tener Internet de las cosas o inteligencia artificial. Inclusive hemos visto la gran revolución de la impresión en tercera dimensión aplicada a sectores tan complejos como el de la salud. Y para tener un buen marco de apreciación de las iniciativas privadas, tenemos es que adaptarnos a esa realidad y acelerar la manera en la que nosotros motivamos a que haya emprendimiento en esos sectores. Por eso lo quiero poner en esta reflexión, apreciado secretario, porque es allí el llamado a la integración de las políticas públicas, pero al mismo tiempo a que la región como un todo no se quede rezagada. Y eso me lleva a la reflexión también del comercio, porque estos foros son importantes, pero estos foros también tienen como elemento diferenciador hablar de integración en el contexto latinoamericano. Y si bien tenemos progreso, porque se han consolidado bloques como la Alianza del Pacífico o Mercosur, y recientemente modificaciones que son atractivas en el marco de la CAN, también tenemos que llamar las cosas por su nombre. El comercio intrarregional en América Latina sigue siendo mínimo comparado con el comercio intrarregional de otros bloques en el mundo. Basta ver con que en los bloques comerciales de Europa, más del 40% del comercio es intrarregional. En Asia ya se superan esas cifras y en América Latina no llegamos al 25%. Es más, podríamos decir que gran parte de las potencias económicas de la región tienen además altamente concentrada su oferta exportable, donde no más de 20 productos pueden estar representando cerca del 80% de las exportaciones. Y por eso hablar de desarrollo empresarial en el contexto regional implica hacer un llamado a que tengamos más integración real entre nuestros países, que no hablemos con una mano de la integración y por otra estemos aplicando más restricciones a que el comercio fluya entre nuestros países a través de medidas pararancelarias. Y no puedo dejar de mencionar dos elementos que son transversales al desarrollo empresarial. El desarrollo empresarial en América Latina requiere que pongamos en el mismo plano el acceso a oportunidades por parte de los trabajadores. Si no logramos armonizar desarrollo empresarial con una mejor cultura laboral, terminará siendo la fuerza laboral cada vez más persuadible por esas voces que hacen el llamado a la lucha de clases y que buscan siempre oponer al desarrollo empresarial una reclamación de derechos que muchas veces termina siendo inviable en muchos negocios. Y el tema ambiental no puedo dejar de mencionarlo. Hoy se requiere un sector privado que valore como nunca el medio ambiente, que entienda que el medio ambiente no es un costo y que por el contrario se pueden desarrollar marcas y diseños y se puede aspirar a la consolidación de mercados fidelizando consumidores que valoran y respetan cada una de las medidas que adoptan las empresas para la protección del medio ambiente. Por eso hoy, apreciados amigos, hago esta enumeración para traer esa realidad a lo que estamos haciendo en Colombia. En tan solo 10 meses de gobierno, nosotros decidimos plantearle a la sociedad colombiana un debate, impopular tal vez, pero necesario, que tenía que ver sobre las altas tasas de tributación para el sector privado. Y que si nosotros no lo abordábamos, no traeríamos más inversión, no seríamos capaces de acelerar nuestro crecimiento y no tendríamos tampoco la posibilidad de generar una confianza de mediano plazo. Por eso hoy, 10 meses después de haber asumido la presidencia de Colombia, puedo decirles que sacamos adelante una ley de reactivación económica que ha bajado las tasas de tributación al sector privado, empezando por la reducción de la tasa nominal de renta, por permitir el descuento del 100% del impuesto de IVA que se paga a los bienes de capital, de permitir el 50% del impuesto local de industria y comercio de ser descontable, de tener un régimen especial para las empresas nacientes, pequeñas, que empieza con una tarifa del 1.1 hasta máximo el 10%, que crea ese régimen simple para que tengamos más formalización
y donde también le apostamos a los emprendedores en tecnología y en industrias creativas con 0 impuesto de renta durante los primeros 7 años para que puedan ver florecer sus desarrollos empresariales y sus apuestas por la transformación económica de la sociedad. Y a eso agregarle que a los que ven en el campo una oportunidad, también le estamos dando una herramienta de 0 impuesto de renta por 10 años, teniendo un mínimo de inversión y un mínimo de empleos, al igual que en tecnología e industrias creativas. Y hoy, 10 meses después, luego de haber analizado las cifras del primer trimestre de este año, les puedo contar que en eso que llamamos las industrias creativas o la economía naranja, hemos visto también un motor de crecimiento empresarial. El número de empresas que se crearon en el primer trimestre de este año supera las 96,000, 10% más que el año pasado, y el 42% de las nuevas empresas está en los sectores de industrias creativas. Luego, esa transformación y ese ímpetu empresarial ya empezó a dar sus frutos en nuestro país. Los mensajes. Solamente el mensaje de poder descontar el 100% del IVA a los bienes de capital ha mostrado cómo en lo que va corrido de este año las importaciones de bienes de capital están creciendo. Y hemos visto cómo en el primer trimestre de este año la inversión extranjera directa creció un 68.7%. Y no solo en los sectores tradicionales, mineroenergéticos, es prácticamente algo que se distribuyó de manera equitativa entre otros sectores, lo cual muestra que los mensajes para la inversión están llegando donde deben estar. Debo también decirles que el crecimiento está empezando una senda de recuperación. A finales del año 2017 la economía colombiana creció el 1.4%. En los 2 últimos trimestres del año pasado superamos el 2.7% y terminamos con un crecimiento para el año del 2.8%. Y este año ya tenemos expectativas para crecer por encima del 3.4%, del 3.5% y alcanzar el 3.6%, como está en el marco fiscal de mediano plazo que presentamos en los últimos días. Eso muestra que Colombia está en una senda de recuperación económica y queremos que los niveles de crecimiento superen el 4 y el 5% para que podamos acortar nuestra distancia con los países de mayor ingreso per cápita. Todo eso es importante, pero eso se está haciendo en armonía con la disciplina fiscal. Algunas voces escépticas cuestionaban la capacidad nuestra por haber tomado esas decisiones audaces para promover el desarrollo del sector privado y decían que no era posible armonizarla con la disciplina fiscal. Pues hoy también puedo decirles a ustedes, hoy acá, que este año cerraremos con el primer superávit primario fiscal desde que existe la regla fiscal en Colombia. Uno de los grandes logros en materia económica que muestra que vamos en la dirección correcta. Y puedo decirles también que se están haciendo apuestas a los sectores de transformación. Gracias, apreciado alcalde Federico Gutiérrez. Gracias porque con usted el año pasado estuvimos en el foro, estuvimos en las Naciones Unidas, en la Asamblea, y hablamos con el director del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, y le dijimos, queremos traer a Colombia un centro para la cuarta revolución industrial. Nos dijeron eso tomaba tiempo, y nosotros dijimos tiempo es lo único que no tenemos. Vamos a avanzar rápidamente. Hoy, 10 meses después, no solamente firmamos con usted, alcalde, en Davos ese memorando de entendimiento, sino que hoy, en esta ciudad, en la ciudad de Medellín, tenemos uno de los 5 centros que existen en todo el planeta y el primero en un país de habla hispana para la cuarta revolución industrial, con sede en Medellín y abierto para la utilización de toda América Latina. Hoy tenemos expertos dedicados al Internet de las cosas, a la inteligencia artificial, a las tecnologías de encriptación, blockchain, para que Colombia se convierta en un centro del fintech. Y vemos adicionalmente que podemos ser atractivos con los grandes fondos internacionales.
Visitó Colombia Marcelo Claure, el CEO de SoftBank, nuestro país, hace 3 meses. Teníamos una reunión para conocernos y en los tiempos de agenda decía 15 minutos. Nuestra reunión duró más de 1 hora y media y pude contarle cuál era la visión que nosotros teníamos para que Colombia fuera un centro de emprendimiento. Nos anunció que llegarían $5.000 millones para ser invertidos en América Latina. Y hoy puedo decirles que en estos 10 meses hemos logrado que SoftBank haya hecho una inversión de $1.000 millones en una empresa que nació tan solo 4 años atrás, fundada por millennials, dedicada a la economía colaborativa y a la prestación de servicios, y se ha convertido en la más grande inversión individual en la historia del capital de riesgo en América Latina y el Caribe. Y es porque queremos generar confianza y lo estamos haciendo con pasión y con compromiso, apreciados amigos. Esas apuestas vienen de la mano con otras decisiones de gobierno. Hace pocos días el Congreso de la República, y aprovecho para saludar a los miembros del Congreso de Colombia que están hoy acá, apoyaron una nueva ley para que tengamos un sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información moderno, propio y motivante para la inversión. Nuestra meta es llegar a una cobertura del 70% de Internet de alta velocidad de aquí al año 2022 y hacer también la transición de pasar de redes de 4G a las redes de 5G antes del año 2026. Eso pondrá a Colombia a tono con las mejores prácticas internacionales, pero sobre todo será la gran puerta de oro para que el emprendimiento tecnológico en nuestro país florezca, y se hará de la mano con la subasta de 700 megahercios que estará próxima a abrirse en nuestro país. Demostraciones fehacientes de un país que quiere apostarle por la tecnología como factor también de crecimiento. Hemos también hecho medidas que le llegan al corazón del sector privado porque queremos desregular muchísimos sectores que han estado llenos de peregrinaje burocrático. Hemos eliminado más de 611 trámites, o se han digitalizado o se han simplificado, porque esos trámites muchas veces terminan siendo obstáculos para el desarrollo empresarial o terminan generando focos propicios para la corrupción. Un Estado digital, un Estado simple, pero al mismo tiempo ágil, para que pueda responder a las necesidades del sector privado, es el que nosotros queremos para nuestro país. Y por supuesto, todo este esquema de emprendimiento tiene en consideración el medio ambiente. En tan solo 10 meses de gobierno, hemos pasado de 50 megas de capacidad instalada de energías renovables no convencionales a más de 120, y adelantamos una subasta que nos ha garantizado inversiones por 1.398 megas de capacidad instalada en energías renovables no convencionales al año 2022, teniendo uno de los saltos porcentuales más importantes que se hayan visto en la región. Y seguimos también asumiendo una tarea, y es que tengamos una mejor disposición hacia el transporte limpio. Hoy firmé el decreto que nos permite hacer la reposición del parque automotor de carga de más de 10.5 toneladas, permitiéndole a los pequeños propietarios de camiones hacer esa reposición con esquemas de financiamiento hacia vehículos limpios y, óigase bien, reduciendo las emisiones de CO2 en nuestro territorio. Esa medida va de la mano con haber suscrito, con el apoyo del Congreso, una legislación que nos permitirá ampliar el parque automotor eléctrico en Colombia, que podamos hacer apuestas grandes por la calidad del aire, la cual ha sido también su apuesta, alcalde Federico. Esa es la Colombia de la transformación ambiental. Esa es la Colombia que también quiere proteger nuestros bosques, nuestra selva tropical, y la que nos permite emprender campañas como Artemisa para enfrentar la deforestación. Todo esto hace parte de nuestra agenda, pero yo no puedo dejar de hablarles a los empresarios de cuál es el objetivo de tener una nación con tanto emprendimiento, apreciado Luis. Si queremos emprendimiento,
si queremos más empresas, si queremos más empresarios exitosos, tiene que haber un norte, tiene que haber un destino al cual llegar. Y ese destino para mí se llama la equidad. Por eso en nuestro plan de desarrollo lo hemos armonizado con los objetivos de desarrollo sostenible, que son una agenda internacional. Y lo estamos orientando a cerrar verdaderamente las brechas. Y ya empezamos a hacer cambios. Ayer tuve la ocasión de inaugurar un colegio en Bogotá con el alcalde mayor de la ciudad, que se llama Bicentenario de la Nación. Ahí vimos cómo cuando los niños tienen mejor infraestructura, se empiezan a acondicionar para ser triunfadores en la cuarta revolución industrial. Y este año, apreciados amigos, tendremos los primeros 40,000 jóvenes de familias de bajos recursos que estarán llegando a la universidad pública gratuitamente. Eso es lo que tenemos ahora, y en diciembre tendremos 80,000 jóvenes acariciando esa realidad, lo cual muestra que con crecimiento y desarrollo empresarial también cerramos esas brechas sociales. Este año hemos firmado el presupuesto más alto para la educación y para la salud en la historia de nuestro país. Este año, en armonía con esas decisiones en materia empresarial, logramos de común acuerdo entre el sector privado, las centrales obreras y el gobierno, el mayor aumento real del salario mínimo en los últimos 25 años. Y empezamos también a hacer una transición hacia un país de propietarios en los esquemas financieros de financiamiento y subsidio a la tasa de interés para las familias más vulnerables de Colombia. Yo hago toda esta enumeración y podría quedarme aquí largas horas, pero sé que ya estoy compitiendo con el almuerzo y eso no es fácil. Pero déjenme decirles algo. Toda esta reflexión es para demostrar que a los demagogos muchas veces gozan de popularidades instantáneas. Los demagogos prefieren el aplauso temporal y son los que terminan conduciendo a las sociedades a las grandes catástrofes, como lo hemos visto tristemente en la hermana Venezuela. Los políticos que creemos en la pedagogía tenemos que asumir muchas veces costos, pero lo tenemos que hacer sobre la base de mostrarle a la sociedad cuál es el lugar al cual debemos llegar. Yo prefiero 1000 veces no contar con los aplausos transitorios, pero tener la claridad de conciencia de que hemos edificado el camino para un desarrollo que sea sostenible en nuestros países. Y yo quiero cerrar diciéndole esto, apreciado secretario. En 1948, cuando se adelantó la fundación de la Organización de Estados Americanos en la ciudad de Bogotá, con la presencia de ese gran colombiano que era Alberto Lleras, ese mismo gran colombiano decía que América Latina debía ver en el desarrollo un encuentro armonioso, donde estuvieran empleadores y empleados, donde estuviera el Estado apoyando y arbitrando esa relación, pero sobre todo donde todos tuvieran la visión de un objetivo común. Hoy, en esta asamblea de la Organización de Estados Americanos que se celebra nuevamente en nuestro territorio, quiero felicitarlo, secretario Almagro, porque su voz ha sido una voz para enfrentar a las dictaduras, porque nos hemos encontrado en la denuncia del populismo y de la demagogia convertida en la más grande arbitrariedad en contra de la iniciativa privada y de los derechos fundamentales. Y puede tener usted la certeza que hoy, como anfitriones, le queremos dar una voz de respaldo y también queremos decir que el mejor ejemplo para mostrarle a la sociedad latinoamericana lo que se consigue con pedagogía y no con demagogia está ocurriendo en Colombia, y queremos que Colombia sea un referente de integración, porque el multilateralismo lo necesitamos para defendernos de esos grandes enemigos del progreso que son el populismo y la dictadura, y que esta sea una ocasión para hacerle un llamado a los empresarios. Los empresarios de América Latina por muchos años han sido indiferentes a la política. O lo que ha ocurrido muchas veces, logran
ser algo más participativos, pero siempre de cara a las elecciones. Hoy la invitación es a que el sector privado participe activamente en la discusión de las ideas que armonicen el desarrollo empresarial con la equidad y que participen activamente en formar esos liderazgos de pedagogos que necesita América Latina. Muchísimas gracias.